desde Led Zeppelin hasta Guns N' Roses. Este fue el club favorito de todas las leyendas más grandes del rock and roll. Vamos a conocerlo. West Hollywood, California, en los años 60 y 70, el lugar en el que se gestaba lo que hoy en día llamamos el hogar del rock and roll y epicentro de la contracultura. En el corazón del famoso Sunset Strip se encuentra un lugar mítico entre las colinas, el Rainbow Bar and Grill, hogar del rock and roll y uno de los lugares más emblemáticos donde la historia de la música permanece viva. El Rainbow fue fundado en 1972 por el legendario Mario Maglieri, dueño de los dos clubes más icónicos en Los Ángeles, el Whiskey A Go Go y el Rainbow Bar and Grill. Desde su apertura, se convirtió rápidamente en el club favorito de músicos, estrellas de cine y leyendas más grandes del rock and roll. Desde Van Halen, Janis Joplin, Mötley Crüe, Jimi Hendrix y John Bonham, y la lista no para. Cada día era como una fiesta, algo de locos. Había personas consumiendo todo tipo de drogas en las mesas, un lugar en el que todo se permitía. Hay un montón de historias locas aquí. Es un lugar mágico, y en el centro de todo, el Rainbow. Ha sido un punto de encuentro para músicos, artistas y amantes de la música durante más de 5 décadas, y que aún mantiene su ambiente inigualable de los años 70. Antes del Rainbow, era un restaurante italiano llamado Piranova. Fue el lugar en el que se conoció Marilyn Monroe con Joe DiMaggio. Es el solo hecho de que estás sentado tomándote una bebida, escuchando buena música y sabiendo que en ese mismo lugar estuvieron sentados personas como Jimmy Page, John Lennon, Frank Sinatra, etc. En su apogeo, en los años 70 y 80, el Rainbow Bar and Grill era un lugar de peregrinación para los rockeros. Este era un lugar al que no podías faltar, ya que estaba en la misma calle que el Roxy y el Whiskey Go Go, por lo que se convirtió en la meca del rock and roll en todo el mundo. Tanto así que el mismísimo Lemmy Kilmister decidió vivir en un apartamento a metros del Rainbow, con el fin de vivir lo más cerca posible de este mítico lugar, ya que no tenía licencia de conducir. También fue el lugar donde músicos y productores discográficos se reunían para discutir negocios. Muchas bandas firmaron contratos discográficos en las mesas del Rainbow. El lugar se convirtió en un centro neurálgico de la industria musical. A pesar de las transformaciones, la llegada del internet y los cambios drásticos en la industria musical, el Rainbow permanece como uno de los lugares más emblemáticos en todo el mundo, que mantiene el espíritu del rock and roll vivo y no ha cambiado en un solo centímetro desde los 70s. La decoración del lugar, con sus paredes cubiertas de fotos y recuerdos de la historia del rock a lo largo de las décadas, es un recordatorio constante de su lugar en la historia de la música. Hasta el día de hoy, el Rainbow aún sigue siendo un lugar donde la historia cobra vida y donde se pueden recordar los días gloriosos del Sunset Strip. El Rainbow es más que un simple bar, es un tesoro de la historia, es la meca del rock and roll y una parte esencial de la cultura del Sunset Strip que permanece a través de las décadas.